Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. Durante este video vamos a hacer una práctica de comprensión auditiva. Durante este video voy a estar hablando acerca de un tema interesante y al final voy a hacer algunas preguntas para saber cuánto has entendido, ¿ok? Bueno, empecemos. Desde que era niña he vivido en una ciudad grande. Cuando vivía en Perú, vivía en Lima. Lima es la capital. Es una ciudad con aproximadamente 10 millones de habitantes. Eso vendría a ser aproximadamente el 30% de la población de Perú. Realmente hay mucha gente. Así que, bueno, como vivía en Lima, estaba acostumbrada a todas esas cosas de la ciudad o de vivir en la ciudad. Largas distancias para llegar de un lugar a otro, mucho tráfico, mucha gente, mucho ruido, delincuencia, pero también tiene sus lados positivos. Hay muchas cosas por hacer, tienes bastantes oportunidades para hacer amigos, hay muchas tiendas y centros comerciales y estos están abiertos durante los fines de semana también. Así que la vida en la ciudad es interesante. Más adelante me mudé a Europa y ahí todo era completamente diferente porque me mudé a un pueblito bien pequeño con aproximadamente 8.500 habitantes. Este lugar era definitivamente mucho más tranquilo, estaba rodeado de naturaleza e incluso había un río. Había muy poca gente y tenía que caminar bastante para llegar de un lugar a otro. Y solo pasaban 2 trenes por hora. Además, las tiendas cerraban bastante temprano y los domingos todo estaba completamente cerrado y a veces no veías a nadie en las calles. Era bastante tranquilo, pero a la vez muy solitario. Además que tampoco había muchas cosas que hacer ahí. Podías hacer caminatas, eso sí, pero si has vivido en la ciudad, probablemente estás acostumbrado a hacer otras cosas. Por ejemplo, ir al cine el viernes por la noche, buscar nuevos restaurantes, ir a un bar con tus amigos y bueno, eso no lo puedes hacer en pueblitos. Tendrías que ir a la ciudad más cercana y ver si es que hay un bar abierto un jueves en la noche o viernes en la noche. Voltea tu teléfono y suscríbete. Así que bueno, toda esta experiencia me hizo pensar, ¿dónde me gustaría vivir en el futuro? ¿Me gustaría vivir en la ciudad nuevamente o en el campo, en un pueblito chiquitito? Es un poco difícil porque creo que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, vivir en la ciudad es muy interesante porque hay bastantes cosas por hacer, hay muchos supermercados, tiendas, muchos restaurantes, bares, puedes conocer mucha gente de tu edad, tienes bastantes oportunidades para conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Pero a la vez también puede ser muy estresante y abrumador porque hay mucha gente, los niveles de delincuencia son mucho más altos y como mencioné antes, hay bastante tráfico. Ahora, en el campo es diferente porque hay bastante naturaleza, hay menos ruido, menos gente, pero también es muy solitario y no siempre tienes acceso a los supermercados.
Por ejemplo, si necesitas una cebolla para preparar tu almuerzo un domingo por la tarde, bueno, probablemente no vas a encontrar nada en el pueblito. Así que estás frito. Además que sí o sí necesitas tener un carro para movilizarte porque no te puedes fiar del transporte público, ya que, como mencioné antes, a veces no pasan muchos trenes o no hay estaciones de buses cerca o a veces simplemente hay paro. Entonces, después de pensar mucho, he decidido que no me gustaría vivir ni en la ciudad ni en el campo. Me gustaría vivir en un lugar en el medio. Un lugar que tenga acceso rápido a hospitales, supermercados, tiendas, restaurantes, bares, farmacias. Pero que también tenga un poquito del campo, ¿no? Que tenga bonitas vistas, más relajado, donde se pueda disfrutar un poco de la naturaleza, donde no necesariamente tenga que manejar un carro, porque hay transporte público que funciona, y de repente un lugar donde pueda escuchar a los grillos en la noche y despertarme con el cantar de los pajaritos. No sé, creo que eso sería bastante práctico e ideal. Ahora, y si hablamos de la casa o el lugar exacto donde me gustaría vivir, no sé, probablemente una casa o un departamento con jardín o con una terraza bastante grande donde pueda tener algunas plantas, donde mis gatos puedan tomar sus siestas y con una bonita vista. Algo pequeño, no muy grande. Un lugar donde pueda pasar bastante tiempo al aire libre. Es más, sería ideal incluso si estuviese cerca a un río, así puedo escuchar el sonido del río. Así que bueno, ese sería mi lugar ideal para vivir. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuál sería tu lugar ideal para vivir? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Te gustaría vivir en el campo? ¿Te gustaría vivir en la ciudad? ¿Te gustaría vivir en el medio? ¿Qué es lo que te gusta más del lugar donde vives ahora? ¿Prefieres tranquilidad o movimiento? Bueno, déjamelo saber en los comentarios, así te puedo leer. Y por cierto, en la descripción de este video voy a dejar algunas preguntas referentes a este video para que pongas a prueba tu comprensión auditiva, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video, ¿ok? Bueno, nos vemos. Chao, chao.